Mi nombre es Henki Iraoka. ¿Qué más era? Esta sale. ¿No? Y ahí vamos comiendo. Ay, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vale, estás conversando con él, olvídate de la cámara. Sí. Hola justificados, ¿cómo están? Mi nombre es Henki Iraoka. Hoy estamos en un filtro más. El filtro se llama Eres responsable por las zarzas que gobiernan tu vida. Hoy estamos con una invitada muy especial, una persona muy querida por la familia, una persona que nos ha ayudado bastante y nos ha enseñado, con Ale Miranda. ¿Cómo estás, Alecita? Hola, Paz, ¿todo bien? De verdad, para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo este tiempo y también pues poder conversar de este filtro que es muy importante en nuestras vidas. Antes de entrar a este filtro, todavía el frío no se va, ¿no? No. Todavía hace un poquito de frío. Sí, sí, sí. Pero aunque mira, está saliendo un poquito el sol por momentos hace sol, entonces eso nos permite absorber la vitamina C. Sí. En un Lima gris, a veces nos alimentamos de esa vitamina C. Pero mira, cuán importante es este filtro que habla acerca de las zarzas que gobiernan nuestra vida. Y esto se refiere al capítulo 9 del libro de Jueces, cuando habla acerca de la parábola de los árboles. ¿No? Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención es que se refiere a zarzas. Y zarzas entendemos como malos hábitos, como pecados ocultos, como relaciones tóxicas o pensamientos negativos, ¿no? Y tú estás ahorita en una etapa en la que estás ayudando a jóvenes de la iglesia, a jóvenes que están en el programa pues de IDL, ¿no? En la iglesia, y cómo haces para poder guiarlos y ayudarlos en esas cosas que ellos tienen marcados, ¿no? Porque me imagino que cada joven debe de venir con su zarza. Cuéntanos un poquito cómo ayudas a ellos, cómo los vas guiando. Bueno, de hecho, como usted dice, ¿no? Cada persona tiene su zarza, cada persona también lucha con pensamientos y creo que es algo que en esta generación está muy presente, ¿no? El tema de la lucha contra la ansiedad y sobre pensamientos negativos. Una forma en cómo me ayuda a poder acercarme a ellos y poder también no ser usada por Dios para poder darles una palabra de aliento es poder conocerlos. O sea, aprendí algo mucho en la iglesia que es ser intencional, pero de una manera genuina. A veces en el servicio corremos tanto en que las cosas estén en su lugar que nos olvidamos también de que las personas que son parte de ese servicio, ¿no? Quienes son muchas de las que hacen cada cosa de servicio, no sabemos realmente cómo están, qué tal ha ido su semana, ¿no? Cómo han llevado, si están en el colegio o en la universidad o en el trabajo. Entonces, poder darnos una pausa y decir, ok, sí, has llegado y qué genial que estés sirviendo, pero antes de eso es saber, ¿y cómo estás tú? Entonces, buscar la conexión con ellos. Sí, buscar la conexión, pero de una manera intencional y genuina, ¿no? Verdadera. Eso es algo que me ha ayudado mucho en este proceso con los chicos. Mira, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia muy conocidos que tuvieron su zarza, ¿no? Por ejemplo, Sansón fue gobernado ¿por qué? Por buscar la lujuria, buscar el placer, ¿no? Y lamentablemente Sansón pues perdió su fuerza y pudo desenfocarse de lo que Dios tenía para él. También tenemos a Saúl, por ejemplo. Saúl tenía el temor de perder su reinado, tenía el temor de querer ser más que Dios, ¿no? Y al final terminó él perdiendo su propio reinado, ¿no? Pero mira, cuán importante es que detectemos esas zarzas que van gobernando en nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo haber conocido a un joven que tenía en este mundo, en este momento, en estos lugares, estamos la cibernética.
¿no? Entonces hay jóvenes que dedican mucho tiempo a estar en el celular y se desenfocan de las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, si tienen responsabilidades que hacer, ya sea en casa o con sus propias tareas, o con sus propias obligaciones del colegio, de la universidad, y se enfocan más en el celular, pasan tiempo en el celular. Había escuchado una estadística que decía que de las 24 horas, 16 horas pasan en el teléfono. Y el resto de tiempo en sus cosas que le dan prioridad. No, pero mira, dentro de una propia familia también podemos encontrar zarzas que nos quitan el enfoque, ¿no? Y bueno, hacia nuestra vida, si lo traemos hacia nosotros, ¿cuánto de nosotros hemos tenido estas zarzas? ¿No? Ya sea la preocupación del trabajo, ¿no? La falta de economía tal vez, ¿no? Porque llegan momentos donde no tenemos medios económicos para poder obtener algo o querer solventar algo. Y nos desenfoca muchas veces de creer y confiar en Dios, o nos desenfoca muchas veces de aprender a depender de Dios, ¿no? En este mundo en el que vivimos, ¿qué experiencias puedes tener tú o contarnos acerca de las zarzas que has visto o que has vivido? Ah, a ver, hace realmente, bueno, en mi proceso puedo contar un poco acerca de mi experiencia y quizás muchas personas que han sido cercanas a mí se los he comentado, ¿no? Pero para ser muy, muy sincera y vulnerable, una de las luchas que tenía antes de entrar a IDELA, y eso fue algo que me llevó a tomar la decisión, fue pensamientos negativos, comparación, vergüenza y miedo. Eran 4 puntos, o se podría decir, ¿no? 4 zarzas que realmente ardían mucho de manera negativa en mi vida. Y, y me acuerdo claramente que cuando me hicieron la pregunta, ¿no? Porque antes era un proceso muy diferente, ¿por qué quieres ser parte de él, ¿no? Y yo, entre quebrada y hablando ahí como que una lágrima se salía de como que respondí y decía, quiero dejar de sentir mi vida. Y efectivamente en el proceso de decir sí a Dios, porque yo no encontraba que había un propósito en mi vida, es donde Dios me empieza a mostrar que Él es el único que puede quitar ese temor, esos pensamientos negativos, esa comparación. Y bueno, fue un proceso de 2 años, ¿no? Que estuve yo en caminar con Dios, de conocerlo mucho más a Él. Y sí, puedo decir de que Dios me enseñó eso y muchas cosas más, ¿no? Como a depender de Él, y que nada se trataba de mi capacidad, sino de la capacidad que me daba. Entonces, si alguien me pregunta, Ale, pero hoy tienes miedo, sí tengo miedo, pero lo que me enseñó ese proceso es que puedo confiar en Dios. Antes no sabía que podía confiar en Dios, y antes no sabía cómo confiar en Dios. Y esas 2 preguntas es cómo confiar en Dios, es conociendo de mi Dios, ¿no? Conociendo de su palabra, y esas han sido mis herramientas para poder, digamos, seguir en esta aventura, ¿no? Porque termina este proceso de IDL que llevé 2 años, y quizás, ¿no? Amigos que me conocen ahora, es como que antes era un Ale. Yo siempre digo, ¿no? Tuve una vida antes y después de IDL, y ahora, ¿no? Es otra aventura con Dios, y estoy aún en medio de las adversidades que puedan pasar. Estoy contenta porque realmente es como tú decidir que esas zarzas negativas no permanezcan, porque sí, van a volver a ocurrir, probablemente se van a volver a encender, realmente alguien o algo pueda
desencadenar que nuevamente recuerdes esa lucha que en algún momento tuviste. Puede tocar una hebra y te va a llegar a eso. Totalmente, totalmente, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser alguien muy cercano a ti, ¿no? Pero es importante no permanecer, ¿no? Ok, lo escuchas, lo sientes, lo recuerdas, pero no permanezcas en eso, sino que puedas reconocer la voz de Dios y no la voz del enemigo, ¿no? De que tú eres libre, de que el perfecto amor echa fuera todo temor, que cuando yo tengo confianza en mi Dios, o sea, Él realmente es en control. Y cuando yo tengo miedo, yo puedo confiar en Dios. Y fueron versículos claves en mi vida que me ayudaron a poder ser libre, ¿no? Es más, puede decirse como que, qué irónico, ¿no? Pero hasta en la iglesia sentía temor. Pero Dios pudo calmar todas esas tormentas, ¿no? Y esa zarza, una vez que nosotros la podamos detectar, ayuda a que busquemos esa relación con Dios, a que busquemos esa intimidad con Dios, a que buscamos siempre estar leyendo constantemente la palabra de Dios, porque eso hace de que, en tu caso, ¿no? Mientras más te mantenías en la oración, más te mantenías buscando de Dios, iba como que calmando y apagándose esa zarza, ¿no? Si algo que tú mencionaste, ¿no? Miedo. ¿Quién no tiene miedo? O sea, todos tenemos miedos, ¿no? Pero hay formas de llevar ese miedo, ¿no? Hay un miedo que es muy latente, muy fuerte, y ese miedo se da cuando estamos alejados de Dios, porque si bien es cierto, la palabra de Dios es la que nos trae ayuda, que el Espíritu Santo es quien nos trae consuelo, el Espíritu Santo es quien nos va a llevar hacia adelante. Yo recuerdo una vez iba manejando por la Panamericana Sur, es una vía alta, y en una de esas iba tan cansado que me quedé dormido. Entonces me salí de la pista y a la hora que tú empecé a sentir que la llanta empezó a chocar con esas cositas que le ponen en las pistas, que acá en Perú le llaman ojitos de gato. Y cuando el carro empieza a golpear es donde tú te despiertas y lo primero que se me vino fue un miedo grande, pero lo segundo que salió de mi boca fue gracias Dios porque me ayudaste, gracias Dios porque pudiste protegerme y porque no pasó mucho tiempo de esa manera. Y pudo haber terminado tal vez en más desgracias o en algo, pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que mientras nosotros busquemos más de Dios, nosotros estemos siempre conectados con Dios, va a hacer que lo primero que salga de ti es palabra de Dios y es el mismo aliento, ¿no? Y también vemos zarzas, por ejemplo, dentro de un ambiente de trabajo. Vemos personas, por ejemplo, que tienen sus zarzas y luchan con flojera, no, que están buscando, se fijan en otros y están buscando que rajar, ¿no? Y a veces tú dices, ¿cuál es el asunto? ¿A qué quieres llegar con esto de la zarza? A que tú eres responsable de la actitud y de la acción que puedes tomar. ¿No? Tú puedes tomar la acción de que si ya descubriste que tu zarza, por ejemplo, es ser renegón, ¿cuál sería tu acción? Buscar que cambiar, ¿no? Si bien es cierto, mencionaste algo acerca del amor, la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si tú detectaste o determinaste que eres renegón, ya es mi caso, porque soy muy renegón, entonces lo que tengo que buscar es empezar ya no a renegar, sino empezar a sonreír, empezar a ser más accesible, dejar de ser muy perfecto de repente, dejar de ser perfeccionista, ¿no? Y buscar un poquito más de dar amor. Pero es que tú eres el responsable de lo que estás alimentando en tu vida. O de repente, por dentro del trabajo, ¿no? Eres el que se está fijando los defectos de los demás, el famoso fijón que se le llama. Entonces, bueno, dejar de hacerlo, ¿no? Y buscar que alimentarte de la palabra de Dios, ¿no? En tu entorno, en el lugar donde estás, siempre nos encontramos con este tipo de cosas. Sí, siempre pasa. Y creo que a veces algo que a veces no nos damos cuenta es que lo malo es más rápido que se contagie que lo bueno.
Exacto. Y a veces es como luchar contra la corriente, Ujú. pero es mejor hacer lo correcto, aun cuando te tome más tiempo, ¿no? Y, y, y realmente yo puedo ver, ¿no? Lo he visto en mi trabajo, siempre va a estar como, siempre dicen, ¿no? Un angelito y el diablo, como A que, cada ladito. claro, como que hay un pensamiento, oye, pero ella no está trabajando o esta persona no está trabajando, ¿por qué tú tendrías que cubrir, ¿no? O él hizo más, él hizo menos, Claro, a él y- le pagan más y a sí, ti y el sí. mismo puesto. Claro, todos esos comentarios siempre van a estar como que rondando, ¿no? Y ahí es donde, sin necesidad de decir, yo voy a la iglesia, yo Ujú. creo en Dios, yo leo la Biblia, donde accionamos y cumplimos lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Y recordar que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, ¿no? Tocaste un punto muy importante, buen testimonio. Sí. El buen testimonio. ¿Y qué significa dar un buen testimonio? Mira, nosotros nos llamamos cristianos. ¿Y qué significa el cristiano? El cristiano significa que el centro de nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Si eso es así, entonces hay algo que siempre me hice la pregunta, ante una situación, ¿qué haría Jesús? ¿No? Entonces, y yo te quiero hacer aquí tal vez una metáfora, ¿no? Nosotros en un momento hemos sido fan de alguien. Y cuando somos fanáticos de alguien, ¿qué hacemos? Imitamos ciertas cosas. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo soy fanático de los pelados, por ejemplo. Siempre paran peladitos. O por ejemplo, un grupo de rock o música, qué sé yo, que sacaron la moda de los pantalones anchos. Entonces, comienzas a imitarlos. Entonces, y si nosotros somos cristianos, el centro de nuestra vida gira alrededor de Cristo, somos fanáticos de Cristo, entonces, ¿qué debemos de imitar? Carácter, comportamiento de Jesús, formas de vida de Jesús. Entonces, ante cualquier situación en la que tú te encuentres, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Si en ese momento que estás dentro de tu trabajo y escuchaste por ahí que tu compañera que tiene el mismo rango que tú empezó a rajar o empezó a decirte un montón de cosas y tú quieres ir al choque, porque muchas veces da gana de responder, da gana de... ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te toca decir? ¿Qué haría Jesús en esta situación? O los miras con amor, o los perdonas, o vas al choque. Tomas tú la decisión. Y es válido sentir injusticia, sentirse frustrado, ¿no? Pero creo que lo que yo he aprendido en esta situación es que, bueno, puede pasar todos los días en diferentes aspectos de nuestra vida, es hacerlo con Dios, ¿no? Porque a veces sin querer queriendo, ya sea una persona de confianza, ¿no? Puedes también herir el corazón de la otra persona y volvemos al buen testimonio, ¿no? Hasta ahí aplica el buen testimonio. Aún cuando podamos desahogarnos, creo que Dios nos llama a tener sabiduría, incluso hasta en esos momentos. Yo creo que una de las mejores formas de poder reaccionar frente a una situación que nos está doliendo, frente a una situación que nos están dando con palo, que nos afecta, es simplemente decir, ¿qué haría Jesús? ¿Y qué fue lo que haría Jesús? Un gran ejemplo que dejó Jesús fue cuando fue ante Pilato, fue acusado. A Jesús lo acusaron de todo. ¿De qué hizo Jesús? Enmudeció. Uno, enmudeció. Y eso nos llama a nosotros a respirar, ¿no? Y a poder decir, oye, es que yo amo a esa persona, o yo te bendigo a esa persona que me está haciendo daño. Porque al final es la responsabilidad es mía de lo que yo voy a hacer hacia adelante. ¿Qué reacción voy a tomar? ¿Qué decisión tomo ante esa situación? ¿No? Entonces, yo te animo y te invito a que tú puedas buscar esas zarzas que están gobernando tu vida y que te desvían de ser una buena persona, de ser un seguidor de Jesús. Y si no lo eres, no te preocupes, hay una oración simple que tú puedas hacer y me gustaría ayudarte a hacer, que podamos decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te invito a que gobiernes mi vida, ¿no? Y que de ahora en adelante seas tú quien me dirige en todas las cosas que voy a hacer. Dice la Biblia que con esta oración que acabas de hacer, ¿no? Dios te llama el derecho, Dios te da el derecho a ser llamado.
Así que quiero invitarte a que conozcas un poquito más de la palabra de Dios, que puedas comprar una Biblia donde estés, en el lugar que estés, y que empieces a leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por un gran sabio, fue escrito por Salomón. Y este libro te va a ayudar en base a tu carácter, en base a las situaciones que pasen día a día, cómo accionar y cómo responder. Y si quieres conocer un poco más acerca del carácter, el comportamiento y la forma y el corazón de Jesús, te invito a que leas el libro de Juan. Puedes leerlo un capítulo diario y poco a poco irás conociendo. Alex, estuvo buenas. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Espero que se repita. Yo también. ¿Sí? Sí, muchas Pontificados, gracias. nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga. ¡Chao!